primer tema que vamos a ver el día de hoy son deficiencias esqueléticas. Y bueno, por definición, una deficiencia esquelética, vamos a entender por ello que es la pérdida de cualquier parte de, de una extremidad. Y bueno, esta puede ser parcial o total. A su vez, también podemos dividirlas en la forma en que son adquiridas, si son congénitas o adquiridas, ¿no? Por algún trauma. Dentro de las congénitas vamos a encontrarlas que pueden estar asociadas generalmente a un cuadro sindrómico o a algo que se conoce como bandas amnióticas. De forma adquirida vamos a tener que van a ser eh, por causas traumáticas, infecciones o en algunos casos por tumores. Bueno, dentro de las deficiencias esqueléticas también vamos a hacer una distinción entre las que presenten los pediátricos y el adulto. Dentro de los niños, bueno, pues ya explicamos que las causas pueden ser congénitas, igual traumáticas, pero a su vez en las congénitas va a haber deficiencias esqueléticas en diferentes extremidades. Y bueno, la atención quirúrgica va a ser recurrente por el desarrollo y crecimiento del niño, entonces se pueden ir marcando estas deficiencias, el cual que requiera cirugías paliativas para su corrección de las sintomatologías. En los niños hay una mejora en la adaptación psicosocial y física de su cognición. En cambio, los adultos, bueno, pues se va a dar por comorbilidades o complicaciones de las mismas, como en diabéticos. Y bueno, en adultos se va a presentar con mayor frecuencia algo que se llama dolor fantasma. En los niños sí se llega a presentar, pero es muy poco el caso. Las deficiencias esqueléticas, hay diferentes sistemas de clasificación. Uno de ellos, bueno, ya nos los comentaron, es el de Franz y O'Reilly. En 1961 ellos diseñan un sistema de clasificación en el cual se basa básicamente en dividir, por ejemplo, extremidades o alteraciones en la porción terminal o en la porción intermedia o intercalados en diferentes miembros. Dentro de esta clasificación, bueno, se siguen utilizando algunos términos de términos griegos en los cuales van a ser descripciones fenotípicas, como el caso de focomelia, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el diagrama en general de las deficiencias congénitas del miembro. Vamos a tener del lado izquierdo, bueno, las deficiencias terminales, del lado derecho, algunas deficiencias intercaladas. Como podemos observar, las deficiencias terminales, a su vez vamos a dividirlas en transversas y paraxiales. En deficiencias terminales, vemos que una parte afectada de la extremidad, por ejemplo, si hablamos de una alteración del húmero, toda la parte distal a esta porción o a este hueso va a estar afectada en su totalidad. Entonces, esto es una alteración transversa de la extremidad. Y una deficiencia terminal, pero paraxial, es una deficiencia parcial en el cual una parte nada más de la extremidad va a estar afectada. Sin embargo, se va a distinguir que va a seguir un trayecto, una extensión de esa deficiencia. Por el otro lado, las deficiencias intercaladas, bueno, van a ser igual porciones de extremidades deficientes, pueden ser intermedias sin alteración de la parte distal, conservando algunas de las estructuras. Por ejemplo, en esta parte, pudiera confundirse con... Sí se ve el cursor, ¿verdad? Bueno. Sí, sí se ve. Ah, ok.
Bueno, en esta parte podemos confundirlo, por ejemplo, con una deficiencia transversal. Sin embargo, aquí podemos ver que en la parte distal llega a conservar algo de tejido blando o algunas porciones óseas. Entonces, a grandes rasgos, esa es la clasificación que se tenía antes. Y bueno, como les comentaba, bueno, se van a usar algunos términos griegos, como hemimelia, podos, dactilos o falanges para describir estas deficiencias. Y bueno, pues como vemos, van a dividirse en transversales y longitudinales. Las transversales son alteraciones de la parte distal de la extremidad y en lo cuales solo se conserva la parte proximal, como en este caso, ¿no? Una agenesia incompleta del húmero, y es una deficiencia transversal, parte distal, pues no está presente. Y bueno, la longitudinal es la afección de un lado de la extremidad intercalado, solo en un segmento afectado, pero hay que tener en cuenta que eh, el término de longitudinal hace referencia a que va a continuar el mismo eje o la alteración va a continuar el mismo eje teniendo partes distales. Por ejemplo, en esta radiografía, en la parte derecha de la extremidad tenemos agenesia del fémur, nada más, y del lado izquierdo vamos a tener agenesia del fémur, pero también agenesia del peroné. ¿Vale? Como tenemos aquí en la imagen, así se van a tener las porciones distales. Estos son defectos longitudinales y estos serían defectos transversales. Y bueno, este cuadro, bueno, esquematiza a grandes rasgos el cuadro anterior, bueno, la imagen anterior en deficiencias terminales y intercaladas, transversas y longitudinales dependiendo de cada situación. Tiempo después, la ISO y la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis realizaron un sistema de clasificación, el cual ha sido aceptado, en donde integran conceptos que tenían Franz y O'Reilly. Y bueno, aquí eliminan las raíces o griegas. Continúa el sistema longitudinal y transversal. Y bueno, se va a nombrar la parte o segmento ausente y la extensión que llega a tener. Por ejemplo, aquí tenemos la pérdida del miembro completo a nivel de tibia medial. Tenemos que sería un defecto transversal del tercio medio de la pierna. Y bueno, hablando de un defecto transversal, con eso ya nos indica que a distal va a tener ausencia total de la extremidad. Y bueno, en los efectos o deficiencias longitudinales, de igual forma, por ejemplo, para describir una deficiencia tibial completa, porque puede ser incompleta, que tenga vestigios de este hueso, que continúa con un dedo, con hipoplasia del dedo gordo. Entonces vamos a tener un defecto tibial longitudinal completo y parcial del primer rayo. Bueno, la incidencia de estos defectos pues es muy irregular y bueno, muchos de ellos van a estar pues alterados o manejados por programas de organizaciones de terceros. Generalmente ellos son los que se encargan pues de tratar a este tipo de pacientes, dado que tienen los recursos, así como las instalaciones para ello. Entonces, muchas veces se ven alteradas estos registros. Eh, se puede ver que las alteraciones congénitas son más frecuentes en países desarrollados y las traumáticas en países en vías de desarrollo. Las tumorales sí no tienen ningún predominio socioeconómico. Y bueno, a esto vemos que la incidencia pues va a variar ampliamente de acuerdo a la zona geográfica. Dentro de todas las deficiencias, la deficiencia congénita más común es la del perone, la hemimelia peronea, y bueno, en general son de extremidades óseas largas. Y por ejemplo, la deficiencia del perone va a veces acompañada de una deficiencia femoral, la cual es la segunda más frecuente de todas las deficiencias. La incidencia de extremidades superiores se desconoce totalmente, es más frecuente que las inferiores, aún así no hay un registro
eh, es más frecuente en congénitas bilaterales que las adquiridas, ¿de acuerdo? Dentro de las deficiencias, la más frecuente, bueno, es la amputación transversal del antebrazo y la deficiencia longitudinal radial, la más común, hablando de las extremidades superiores. Y bueno, tenemos que no hay una etiología identificable en muchas ocasiones. Se habla de factores ambientales, genéticos, vasculares y, bueno, bandas amnióticas, que es la etiología más común y antigua que se tiene, del cual se tiene conocimiento, que son las bandas amnióticos o displasia de Streeter. Y bueno, estas bandas amnióticas van a tener cierto grado que va a ser de daño variable. Puede ser simplemente de daño a tejidos blandos hasta pérdida completa de la extremidad. Y bueno, estas se van a dar dentro del primer mes del desarrollo. Si hablamos de teratógenos, bueno, hasta que no vi este tema, yo tenía entendido que, bueno, pues pueden ser una causa etiológica principal de estas alteraciones. Sin embargo, no es así. Eh, para ver que tenga algún factor teratógeno, los medicamentos tienen que tener una dosis respuesta con el defecto en cuestión, también el periodo de sensibilidad. Hay algunos medicamentos que sí son bien conocidos, que pueden generar algún problema o alguna deficiencia congénita, como ya se viene mencionado. Bueno, el clásico ejemplo es la talidomida, y bueno, también se vio la dosis y el periodo de sensibilidad. La talidomida, bueno, solo es teratógena en los primeros 40 días del desarrollo o desde el inicio del embarazo, perdón. Los primeros 40 días, después de eso ya no hay algún efecto de en, en el feto. Bueno, también vamos a tener como enfermedades maternas, eh, procedimientos diagnósticos médicos o traumáticos, pero no está bien documentado esto último. Para el tratamiento vamos a tener que tocar el aspecto psicosocial, principalmente para los padres cuando son congénitos y que ellos desconocen y se hacen o se hace la referencia con nosotros, pues tenemos que tener una adecuada orientación. Hay que abordar el duelo porque mucho de ello, bueno, ellos no esperan si no saben, bueno, un producto con alguna deficiencia. Y bueno, ser realistas y no dar falsas esperanzas. Hay que generar un buen rapport con los padres y en las primeras consultas, no hay que dar demasiada información porque esto puede generar algo de desconfianza. También hay que informar de manera amplia esto de no dar falsas esperanzas, porque, pues bueno, entre la comunidad, entre los pacientes que no estén familiarizados con la clínica o con el sector salud, pueden pretender que, pues, con los avances tecnológicos se pueda resolucionar o resolver, perdón, todo esto. Entonces, lo que más va a ayudar a los padres es que ellos tengan contacto con otros padres, con hijos con alguna deficiencia. Y bueno, hay que hacer la red social, ponerlos en contacto, para poder manejarlos. En los niños, bueno, pues ellos van a tener comprensión de su discapacidad iniciando los 6 años, con una comprensión total de su situación alrededor de los 8. Esto es con alteraciones congénitas. También hay que hacer un seguimiento del crecimiento de las extremidades, porque, bueno, algún porcentaje de acortamiento de las deficiencias congénitas es constante. Cuando es traumática, bueno, pues lo esperado es menor. Generalmente pueden tener algún grado de sobrecrecimiento, pero en deficiencias congénitas, el grado de acortamiento o de crecimiento va a ser variable. Entonces tenemos que ir haciendo cálculos esperados para poder intervenir en ciertas situaciones de manera quirúrgica o de tratamiento
paliativo. Y vamos a calcular cualquier discrepancia en la madurez. Y bueno, se pueden llegar a utilizar algunas tablas de crecimiento de Green y Anderson, donde viene una tabla donde viene la medida, lo esperado y la edad de acuerdo a las mediciones que vayamos realizando en un lapso de consultas. Y bueno, también vamos a tener ahí en cuenta los efectos quirúrgicos, como es la detención del crecimiento en caso de deficiencias traumáticas. De manera general, vamos a ver el tiempo de amputación. Esto lo vamos a tener con la edad en el desarrollo que se presenten. Estas son electivas y diseñadas para la adaptación protésica. Generalmente esto se realiza, por ejemplo, en miembros inferiores, meses previo a que inicien la deambulación, así permitiendo la continuidad de hitos del desarrollo. Entonces, si el niño ya empieza a dar intentos de querer deambular, bueno, pues sería el momento para realizar este tipo de procedimientos, sobre todo la amputación. Así teniendo que si se realiza a una edad temprana, se va a tener una buena adaptación y bueno, para alteraciones neurológicas aún se encuentra con la adecuada plasticidad neurológica y desarrollar conciencia sobre la extremidad amputada. Y esto, bueno, como les comentaba, si se retrasa, preferentemente debe ser antes de la edad escolar. Generalmente, bueno, aquí pues hay diferentes tipos de amputación, pero en miembros inferiores utilizan mucho la de CIME y VOID. La de CIME consiste en amputar o retirar la parte distal de la extremidad, generando un muñón, anteponiendo todo el tejido blando en la parte distal para que se adapte a una prótesis. Sin embargo, cuando esto llega a fallar, distalmente tenga alguna alteración o que ya tenga algún desarrollo óseo distal, se ocupa la amputación con osteotomías. Por ejemplo, aquí se hace el mismo procedimiento, sin embargo, se realiza la osteotomía y del calcáneo. El calcáneo se va a unir a la parte distal para evitar que, por ejemplo, la tibia lastime la porción de tejidos blandos cuando se llega a utilizar la prótesis, como vemos aquí. Entonces, se realiza la osteotomía, se mantiene porción del calcáneo para hacer una osteosíntesis con la tibia y bueno, se fija esta porción. En esta imagen, por ejemplo, tenemos que la tibia llega a tener algún grado de angulación. No siempre es así, pero cuando se llega a presentar, se pueden realizar osteotomías, como en este caso, para mantener un eje longitudinal y, bueno, se adapte muy bien a las prótesis que puedan tener planeadas. Otro punto que hay que tener en cuenta es el sobrecrecimiento. Por ejemplo, en este paciente en el cual se le realizó una amputación o que tenga una deficiencia incompleta, puede tener crecimiento óseo y bueno, generar lesiones de tejidos blandos, ¿no? Este es el problema más común en jóvenes amputados. Esto se presenta de 20 al 50% en menores de 12 años. Es más frecuente en peroné y húmero. Y en segundo lugar, la tibia. El hueso que se va formando es por aposición, de nuevo por tejido perióstico. Y bueno, también el tejido blando que está alrededor va a tener contractura o la cicatrización se va a contracturar. Entonces eso va a permitir que el hueso se protuya por tejidos blandos. Entonces en estos casos, bueno, pues también hay que someterlos nuevamente a un tratamiento quirúrgico.
en el caso de este tipo de, para el tratamiento del sobrecrecimiento, como vemos aquí en la imagen, lo que generalmente se hace es una exéresis de la cabeza del peroné, como vemos aquí, y se hace, bueno, se ubica en la parte distal del muñón, pero bueno, tiene sus limitantes, como cuáles, pues el problema es para cubrir con tejido blando la parte distal. De por sí la parte distal del muñón tiene contractura o contracción de los tejidos blandos. El poner una extensión ósea, pues vamos a tener problemas con la cobertura. Se puede utilizar injertos de otras zonas o expansores de tejidos, sin embargo no se han visto buenos resultados. Y bueno, mientras se realiza algún tratamiento quirúrgico, eh, por ejemplo, en este caso, que la parte distal es muy corta para las prótesis, se pueden realizar alargamientos de la extremidad residual, y bueno, se ha visto buenos resultados hasta 5 centímetros. La cobertura de tejidos blandos es el límite principal, el mismo problema que anterior. Los expansores de tejidos no son efectivos y los colgajos libres, bueno, pueden llegar a alterar la sensibilidad, puesto que no tienen inervación. Se pueden llegar a utilizar prótesis, como en este caso, esta niña que se sometió a un tratamiento de alargamiento de la parte distal, y en el periodo que esto sucede se pueden usar prótesis que permitan un apoyo a su vez de que se está expandiendo o alargando la extremidad sin afectar esto. Otro problema que llegan a presentar, bueno, pues es el dolor fantasma. Esto fue descrito por la doctora Silas Weir. Pues es una alteración de la sensibilidad expresada generalmente con dolor. Esto se presenta en el 20% en una deficiencia congénita y hasta el 50% en una traumática en menores de 6 años. Este 20% de una deficiencia congénita, bueno, pues es algo raro porque desde el desarrollo esa extremidad pues no está, bueno, está ausente. No debería existir como tal un dolor fantasma y esto lo explican que hay una red neuronal determinada genéticamente y esto hablan como una teoría. La evidencia en adultos para disminuir el dolor fantasma es la analgesia previa a la amputación o postoperatorio inmediato. La anestesia epidural disminuye el dolor postoperatorio en comparación con la anestesia general. Esto no se ha visto en pediátricos, pero bueno, ese es lo que se ha visto en adultos y pueda pues realizar en niños. No hay nada documentado al respecto. Una vez establecido el dolor fantasma, bueno, no hay ningún tratamiento eficaz y la mejor evidencia en niños, eso sí, es la terapia física y rehabilitación. La rehabilitación, bueno, pues va a constar de presiones de carga, golpes, frotes y masajes, generan alivio temporal. ¿Alguna duda con este tema? No, maestro. Vámonos con la que sigue. Vamos a hablar de sinostosis radiocubital. Esta es la fusión congénita de los extremos proximales del radio cúbito. ¿De acuerdo? Teniendo diferentes grados de pronación, el 60% de los pacientes generalmente es bilateral y bueno, no hay diferencia entre sexos. Vamos a encontrar que hay 3 tipos de esta alteración, pero en muchos artículos mencionan solo las 2 primeras, porque la última no la consideran como tal
una sinostosis. La primera la vamos a encontrar como una congénita verdadera, en la cual la parte proximal, como tal dice la definición, va a estar unida sin hueso cortical entre el radio y cúbito. Y la segunda es la malformación de la misma, o sea, es la misma sinostosis, sumado a ello la luxación posterior de la cabeza radial. Esto es porque la sinostosis no se realiza al mismo nivel, sino un poquito más distal en el radio, lo que hace que se luxe la cabeza del radio. Y la última es una sinostosis dada por una osificación de un ligamento interóseo en esta zona. Sin embargo, no hay una unión entre los dos estructuras óseas del cúbito ni del radio. Bueno, es una condición hereditaria con rasgos dominantes, con grados diversos de expresión, no siempre se comporta como tal, un rasgo dominante. Vamos a tener que el radio va a tener una detención del desarrollo longitudinal. Y bueno, su etiología se explica, o de las teorías que hay, es que hacia la 5ª semana de gestación, cuando están presentes los precursores del radio y cúbito, los cuales se encuentran unidos al tronco, estos no se separan, generando pues la sinostosis. Ajá. Esto es para la sinostosis congénita verdadera. En la de tipo 2 se habla que sí hay separación durante el periodo fetal, sin embargo, posterior a la vida fetal, esta se puede generar, pues todavía no se explica, pero se une el radio y el cúbito de manera proximal, pero a diferentes alturas. De cuadro clínico vamos a tener la ausencia de pronación y de supinación. La posición va a ser fija en pronación o hiperpronación. Vamos a tener igual alteración incompleta de la flexión-extensión del codo, hipotrofia muscular debido a que no se va a utilizar la extremidad de manera usual. Y bueno, vamos a encontrar una depresión en la zona de la cabeza radial. Aquí se alcanza a ver en la zona antecubital. Y bueno, pues ellos van a tener dificultad en la vida diaria, pues desde girar la puerta, los cierres, en la alimentación. Y esto se puede ver compensado con los movimientos de abducción del hombro. El tratamiento, bueno, pues la separación quirúrgica no se recomienda porque pues los resultados no son satisfactorios. Se ha hecho la derrotación de la pronación, realizando la osteotomía de los tercios proximales, manteniendo la posición de la extremidad en una situación funcional, más funcional de lo que se tenía. Se explican algunos procedimientos como Pelican, más la resección de la diáfisis distal del cúbito, más trasplante del tendón cubital, y esto con esperanzas de lograr un arco de movimiento del antebrazo y tener una supinación activa, pero de la misma forma los resultados no son tan satisfactorios. Existen diferentes intentos quirúrgicos con división del puente óseo, resección del radio proximal sinostótico, preservando la tuberosidad bicipital, igual con éxitos limitados. Intraoperatoriamente pueden presentar mejora del movimiento. Sin embargo, hay reincidencia a los 6 y 12 meses, incluso, bueno, pues manteniendo una peor condición. Actualmente la ganancia funcional que se pueda tener no justifica la cirugía. La alternativa a esto, a la decisión de la sinostosis, es la osteotomía de derivación, que es colocar una mano en una posición más funcional, y esto se hace generalmente pues en pasos, sobre todo en casos bilaterales, se maneja primero la extremidad dominante. La osteotomía de derivación
lo que se va a hacer es, a través de la sinostosis, se realiza la osteotomía, se colocan los clavillos para Kirchner de manera intramedular en el cúbito. Esto es para controlar bien la osteotomía del radio o de la zona de sinostosis. Y posterior a la osteotomía, se coloca el antebrazo en una posición adecuada para que sea funcional. Y bueno, para mantener la osteotomía o esta reducción, se van a usar los clavillos percutáneos. Se va a colocar un segundo clavo desde el cúbito proximal hacia el radio para mantener esta posición. Pero se coloca un vendaje para poder mantener la reducción. No se colocan yesos porque este procedimiento tiene una alta tasa de complicación respecto al síndrome compartimental. Entonces, el riesgo es el síndrome compartimental, entonces hay que evitar la fijación. Y bueno, se tiene que realizar fasciotomías dorsales y palmar a través de la incisión quirúrgica. Esto es de rutina para bajar el riesgo de síndrome compartimental. Esta osteotomía mejora significativamente la función. Las complicaciones, como les había comentado, pues es el síndrome compartimental principalmente. Esto lo llega a presentar hasta 1/3 de los pacientes. Y esto se debe a cambios en la vascularización y volumen en el compartimento del antebrazo. Sobre todo se presenta en osteotomías con, con derrotación en rango de 60 a 90 grados. Y bueno, es común presentarse por arriba de 85 grados. En niños, el aumento de la necesidad de analgesia y elevada ansiedad son signos clínicos de un síndrome compartimental, entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Dado que se hacen fasciotomías ya como rutina y aún así se puede llegar a presentar, se debe valorar la extracción del material en caso que, bueno, las fasciotomías o retiro de medios compresivos y elevar la extremidad no mejoren la condición. Y bueno, hay que valorar pues el riesgo de la pérdida de la corrección. Entonces, en caso de que pues no haya otra, pues se tendría que retirar los clavillos, sobre todo el que va de manera intramedular en el cúbito, permitiendo un espacio para, para liberar presión. ¿Alguna duda con este? ¿O algún comentario? Vamos con el siguiente tema. ¿Se ve, verdad? Bueno. Todo bien, dale. ¿Sí se ve? Ok. El otro tema que vamos a ver es deformidad de Madelung. Y esta es la anormalidad congénita del carpo por alteraciones del crecimiento y retardo del desarrollo de las porciones cubital y palmar de la fisis radial distal. Bueno, fue descrita por Madelung en este artículo en 1879. Se puede encontrar con otros términos como carpo curvo, radio curvo, subluxación progresiva del carpo, mano valga y manos furca. Vamos a encontrar que es una extremidad con encorvamiento del extremo distal del radio. Y bueno, la forma más común es hacia palmar, con acortamiento del radio. El cúbito, bueno, ese sí va a mantenerse de forma lineal y aparte de ello, vamos a tener alteración ligamentosa, sobre todo el ligamento de Vickers, que nos va a traccionar el carpo hacia el radio, como aquí lo podemos ver. ¿Ah? Entonces,
Pues la etiología se desconoce. Se ha visto junto con otros síndromes y bueno, la alteración asimétrica es semejante a la enfermedad de Blount. Es un trastorno hereditario, rasgo dominante autosómico con penetrancia incompleta. Las formas esporádicas también se han reportado y esto es más común en mujeres con, con frecuencia de manera bilateral. Vamos a tener que durante el desarrollo, a la edad de 2 años, el núcleo de osificación de la epífisis del radio va a iniciar el proceso. Hacia los 6 años, el núcleo ya osificado comienza a aplanarse. A los 10 años, la osificación de la apófisis estiloides del radio se va a ir osificando y la epífisis cubital se va a mantener pequeña. Hacia los 19 años, el cierre de la epífisis, bueno, va a presentar un aspecto cuneiforme. Como vemos, esta es la inclinación normal que podría de la mano o del carpo. Y en la parte derecha tenemos la alteración o deformidad de Madelung. Entonces, ya teniendo la cierre de la epífisis, vamos a tener que la parte distal del radio tiene una forma de cuña, con el carpo deformado en forma de domo. Vamos a tener dos presentaciones de la clasificación de la deformidad de Madelung. La forma típica, que es la que les he mencionado, que es en donde se encuentra una superficie articular distal del radio con giro palmar en sentido cubital y el carpo en punta con apoyo en semilunar. El radio y cúbito se van a mantener separados por efecto del carpo. Y bueno, el carpo va a estar desviado a su cubital y palmar. La forma inversa o atípica, pues es al contrario. El giro va hacia volar en sentido radial y bueno, el cúbito hacia palma. Y pues el cuadro clínico que vamos a tener es una deformidad en la muñeca, el cual se va a notar a inicio y a finales de la niñez o inicio en la adolescencia, como les había comentado, conforme se va osificando, bueno, se van osificando las partes de la epífisis del radio y se va a ver muy marcado pues a la edad de entre 8 y 12 años. Entonces vamos a tener una prominencia dorsal y cubital, que es el cúbito, el cual va a seguir manteniendo un desarrollo normal, pero el radio no, va a estar acortado con una curvatura hacia el palmar y con separación radiocubital y deformidad del carpo en domo hacia la articulación radiocubital. En algunos casos, la apófisis radial se va a mantener a la misma altura de la apófisis cubital o en algunos casos menor a ella. Esto va a generar limitación del movimiento dorsal y desviación cubital a la pronación y supinación y bueno, vamos a tener un incremento de la supinación. La deformidad típica o inversa, bueno, pues se va a encontrar que se va a disminuir la flexión palmar porque el cúbito va a estar al contrario que esto, hacia palmar. La deformidad o la prominencia va a estar hacia palmar, entonces la flexión de la palma va a estar alterada, va a estar aumentada la dorsiflexión, la pronación va a estar disminuida y bueno, en algunos casos va a haber una deformidad mínima sin sintomatología. Solo en algunos casos va a presentar algún grado de dolor. Y bueno, en este tipo de deformidad
tenemos que valorar también las lesiones que se puedan tener sobre el nervio mediano. El diagnóstico radiológico, vamos a tener como signos radiológicos la curvatura dorsal y radial de la porción distal del radio, el giro palmar y cubital de la superficie articular distal del radio. Entonces, esta parte, la epífisis o la superficie articular del radio, pues es lo que tenemos que tener en cuenta. Va a estar dirigida hacia el cúbito y hacia palma. Y bueno, el aspecto piramidal o bien cuña que les había mencionado, la epífisis radial. Lo tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con traumatismos, raquitismo, trastornos inflamatorios de la muñeca, artritis reumatoide, infección de la mitad cubital de la fisis radial distal. Bueno, es algo muy extraño, raro, pero bueno, los artículos lo mencionan. Y otro que se tiene que realizar, otra patología con la que se tiene que realizar el diagnóstico diferencial es el síndrome de Leri-Weill, que es una discondroosteosis, como vemos en la imagen. Pues es muy característico, generalmente pues no implicaría como tal un diagnóstico diferencial, pero bueno, los artículos lo mencionan. Generalmente esta patología viene aislada o se puede llegar a presentar en el síndrome de Apert, que igual es muy característico. Bueno, el tratamiento, previamente a la madurez esquelética, se pueden realizar osteotomías o epifisiolisis, como vemos en la imagen. La parte interna o la parte cubital del radio se realiza una epifisiolisis. Se destruye la fisis de crecimiento en esta zona. Y bueno, el principio del tratamiento es similar a la enfermedad de Blount, que conforme se vaya desarrollando la extremidad, esta no se vaya deformando más la parte del carpo, ¿vale? Para que posterior a ello, si es que presenta una deformidad, se pueda realizar en una segunda cirugía, un procedimiento de osteotomía correctora. Bueno, cuando se realiza la fisiolisis, se tiene que retirar igual aberraciones anatómicas. Y bueno, esto, como les comentaba, va a restaurar el crecimiento radial normal y previene la deformidad progresiva. Cuando ya está establecida la deformidad y que ésta sea considerable, tenemos que tener en cuenta, bueno, la falta de soporte del semilunar. Se debe realizar la osteotomía en domo, en la epífisis del radio, y en algunos casos, bueno, acortar el cúbito. También, aparte de la osteotomía en domo, también hay que hacer resección del ligamento de Vickers, el cual pues va a traccionar el carpo, aumentando la separación radiocubital. Vamos a tener que igual hay una tasa elevada de deformidad recurrente con el crecimiento. Y bueno, el tratamiento alternativo es la epifisiodesis cubital y radial, osteotomías correctivas y bueno, posterior abordaje de longitud. En el caso de que existiera algún acortamiento de las extremidades por este tratamiento, se puede optar por un tratamiento de alargamiento de extremidad. Bueno, aquí tenemos la imagen. Una osteotomía, se va a realizar la osteotomía radial en tipo de domo. Dicen, la verdad es que busqué como tal la técnica y bueno, pues no la encontré como tal, pero a lo que entendí en lo del artículo es, se realiza una osteotomía en la parte distal, corrigiendo la superficie articular o acomodándola y bueno, pues se hace la fijación de la misma osteotomía. También se llega a hacer el acortamiento
del cúbito, como les había comentado. Y esto para mantener la relación radiocubital en las alturas de de las apófisis de ambas estructuras óseas. Y por último vamos a hablar de la síndrome de Apert. El síndrome de Apert, también llamado cefalosindactilia tipo 1, se va a presentar 1 en 160,000 nacidos vivos. Y bueno, va a ser el origen o la etiología del 4.5% de los casos de craniosynostosis. Y vamos a tener pues, cierre precoz de las suturas craneales, la sindactilia simétrica de pies y manos, la alteración de la línea media facial, también puede presentar, bueno, igual, paladar hendido, y llegan a presentar un IQ bajo anormal. Y bueno, en algunos de los estudios se ha visto que esto está relacionado con el lugar donde viven, en algunos casos. Siendo, por ejemplo, pacientes de hospital, el IQ va a ser predominantemente bajo, y pacientes que se mantienen en su hogar pueden llegar a tener un IQ normal, bueno, pero igual descartando la alteración orgánica, generalmente pueden tener alteración a nivel cerebral, bueno, pues van a tener un IQ bajo. Fue descrito por Baumgartner en 1849 y Witton en 1894, pero fue Eugen Appert en 1906 quien lo describe detalladamente y lo publica. Por ende, bueno, pues se le da el nombre de esta enfermedad por su descripción. Vamos a tener que se da por una alteración de gen que codifica un receptor para el factor de crecimiento de fibroblastos en el cromosoma 10. Esto va a alterar vías de señalización, la función de los osteoblastos y modifica la vida de los osteoblastos, generando una muerte temprana. Se ha visto que una herencia autosómica dominante, pero en expresión irregular. Y se ha visto muchas veces que esta alteración va relacionada con la edad paterna. ¿Qué características clínicas tiene este síndrome? Bueno, el cráneo, vamos a tener cierre temprano de las suturas craneales, vamos a tener acrocefalia o turribraquicefalia. Como vemos aquí, pues un eje AP menor que el eje coronal. En cara vamos a tener hipoplasia del tercio medio de la cara, hipoplasia del reborde orbitario, generando como un exoftalmos, hipertelorismo y implantación baja del pabellón auricular. En piel, bueno, vamos a tener hiperhidrosis generalizada y acné severo. En las extremidades vamos a presentar sindactilia. Generalmente esto se ve en dedos índice, medio y anular. En algunos casos llega a generar alguna uña. Esto de la sindactilia puede ser completa o incompleta. Y bueno, vamos a tener igual que a nivel de más proximal a las manos, podemos tener anquilosis o aplasia de las articulaciones, y esto se puede ver generalmente en hombro, codo y cadera. También vamos a tener acortamiento de las extremidades. El tratamiento pues es quirúrgico paliativo, es separar las sinostosis craneales y las sindactilias. Muchos de ellos van a tener hallux varus, y el tratamiento pues ya lo comentamos en su momento, doblemente. El tratamiento quirúrgico no está garantizado. Y bueno, la funcionalidad tiene resultados variables. Muchas veces el tratamiento quirúrgico por situaciones cosméticas pues no está tan indicado.
y muchas veces las cicatrices quirúrgicas generan más deformidad o son menos cosméticas que la condición en sí. Y eso fue todo. Ok, ¿tienen algún comentario? Como que ya quieren acabar el temario, ¿no? Lo que pasa es que son muchos temas que cada uno pues se llevaría su hora de clase, ¿no? Bien las clases, pasables. Solamente para no hacerlos más largos, solamente yo les voy a comentar algunos puntos que es sumamente importante. Porque tomaban sus artículos, ¿no? Entonces, en cuanto a las amputaciones congénitas, pues probablemente lo más importante es cuando tengamos una amputación eh, eh, que en realidad pueda ser funcional. El uso de las prótesis es sumamente importante desde pequeñitos, inclusive desde bebés. Hay que ponerles prótesis porque los niños tienen capacidad de reconocimiento anatómico. Entonces, acá es bien importante comentar eso con los papás para que inmediatamente empiecen a utilizar algún aditamento. ¿Por qué? Porque hay algunos papás que a veces se resisten mucho en ponerles algo y dicen cuando sea grande, pero cuando ya son grandes, cuando el niño ya tiene 3 años y le quieren poner una prótesis, el niño ya no la acepta porque ya tiene un reconocimiento anatómico. Entonces es sumamente importante. Cuando es traumático, pues bueno, es más fácil que el niño lo acepte, ¿no? Lo vaya aceptando. También depende de la edad, ¿no? Yo tuve una pacientita, eh, tenía 1 año y 2 meses, apenas estaba empezando a caminar. La metieron a la andadera y se amputó la mano. Entonces, por eso no se utilizan las andaderas, ¿eh? Más que nada es por accidentes. Entonces, cuando quisimos ponerle la prótesis, no la aceptaba. Llegó un momento en que, pues bueno, se rindió con sus papás y la tuvo que empezar a utilizar, ¿no? Pero imagínense, ya desde 1 año y medio, 1 año, esa pequeñita tiene 1 año, 2 meses, ya tenía como un reconocimiento anatómico. Y es sumamente importante aquí la actuación de terapia ocupacional, ¿no? Más que terapia física, terapia ocupacional es la más indicada para este tipo de situaciones. En cuanto a sinostosis radiocubital proximal, sí es frecuente. Bueno, ya les habló de las clasificaciones. No estuve un ratito, me tuve que salir un ratito, pero yo creo que las vieron. Esto es parecido más o menos a las coaliciones tarsales. En cuanto al tratamiento, el tratamiento no se recomienda quirúrgico, como bien dijo su compañero. Son un fracaso. Por lo tanto, todas las cirugías con ellos son un fracaso, vuelven a reincidir en el problema. Y acá es bien importante que ustedes también entiendan la mecánica, nuevamente vuelvo a decir, ¿no? Así como tenemos un eje mecánico, acá también tenemos un eje pronosupinación. Si ese eje pronosupinación está alterado, pues claro que el paciente no va a poder supinar. Y acá lo importante de la supinación es que si no tenemos una supinación o una posición neutra de la mano, nuestra extremidad no es funcional, ¿sale? Eso yo siempre se los comento a mis alumnos, que traten de agarrar un vaso con la mano supinada y llevárselo a la boca. No van a poder, ¿sale? O cualquier cosa que se la quieran llevar a la cara con la mano supinada, perdón, con la mano pronada,
no van a poder. Entonces debemos de tener por lo menos una posición neutra o en supino, ¿no? Para poder hacer actividades. Entonces es bien importante valorar esa cuestión. Y en este problema de la sinostosis radiocubital proximal, pues bueno, lo que podemos hacer es que desde pequeños que se den cuenta que ya tienen algún problema, nuevamente mandarlos a terapia física y terapia ocupacional para que vayan ayudando un poco a lo que hemos comentado, a la adaptabilidad de poder manejar su mano. La verdad es que pues tengo pacientitos que han hecho la cuestión de la adaptación muy bien y pueden hacer sus actividades propias, ¿no? El codo es sumamente importante. Si no tenemos una funcionalidad del codo, se ve afectada totalmente el eje pronosupinación. Me ha tocado también que le han operado, le han roto la sinostosis, le ponen grasa, le ponen fascia, pero vuelve a reincidir el problema. De igual forma, Madelung está bloqueada la supinación porque se ve afectado también el eje pronosupinación. Y acá más que funcional, muchas de las veces es más estético, ¿no? Ya les dijo también la clasificación, es una típica, y por lo regular el tratamiento, pues bueno, tiene que irse acompañado del acortamiento del cúbito, porque aquí probablemente lo más fácil radiológicamente que ustedes van a ver, clínicamente se va a ver porque hay una luxación del cúbito, pero radiológicamente, pues bueno, lo que va a estar invertido es el eje, perdón, el ángulo bistiloideo, ¿no? El tanto que nos decían cuando se fracturaba una muñeca, que nos hacen medir el ángulo bistiloideo, ahí va a estar perdido, va a estar neutro, inclusive va a estar al contrario, ¿no? Va a estar prominente el cúbito. Entonces, por eso siempre, por lo regular, se acompaña del acortamiento del cúbito. Y pues bueno, terminando con acrocefalosindactilia o síndrome de Apert, pues bueno, pues el tratamiento más que nada tiene que ver desde el inicio, como les dijo su compañero, la cuestión psicológica es muy importante. Siempre todos los pacientes que nacen con una discapacidad, el manejo psicológico es bien importante, sumamente importante. Actualmente nuestro país ha cambiado mucho en la cuestión de la discapacidad, pero pues antes eran niños que los escondían o cuando inclusive como médicos, ¿no? Cuando fuimos internos, dar la noticia a los papás que tenían un problema así su pequeño, pues era muy, muy fuerte. Si no lo sabes decir, se les viene el mundo a los papás. Pero lo más importante acá, yo creo que con ellos es la cuestión neurológica. Se tienen que operar lo más pronto posible, liberar el cráneo, ¿no? Porque si no lo liberan, hay más presión intracraniana y va a haber más problemas neurológicos. Y pues nosotros lo más importante que vamos a valorar con ellos es más que nada las sindactilias que van a tener, ¿no? Que por lo regular acá las sindactilias, bien importante reconocer que por lo regular en ellos es en forma de mitón, se dice, ¿no? Espero que sí conozcan el mitón. Si no, le preguntan a sus compañeras qué es el mitón. Y creo que, bueno, no me meto mucho en eso porque va a haber una clase de sindactilia. Pero con ellos es más que nada la cuestión neurológica, la principal. Y en la cuestión facial, se está haciendo protocolos acá en México, aunque ya en Europa es muy bien hecho, principalmente en Francia, donde la cirugía estética está permitida. Y créanme que les cambian la cara a los pequeños, ¿no? Pero acá vuelvo a insistir, es una cuestión totalmente psicológica. Hay un documental, ojalá lo puedan ver, yo creo que ha de estar en YouTube, de cómo empezaron a operar a estos pequeños con Apert, los cirujanos plásticos, y le cambian la cara totalmente. Pero acá el problema es para la familia, porque ya no reconocen al niño, ¿no? Dicen que ya es otro niño, ya no es el bebé con el que habían crecido. Entonces acá en México se está haciendo un protocolo también de cirugía estética con los niños de Apert, ahí en el GEA González.
Y pues bueno, pues nosotros pues vamos a ver más que nada la sindactilia y tiene que ver también la cuestión de terapia física, terapia ocupacional también. ¿Sale? Como puntos muy, muy relevantes para no hacerlos cansar. Bien, entonces gracias, Luis. Espinola, ¿tienes algún comentario? No, ya parece que todo lo tocó Luis. Ahí igual nada más chequen sus clasificaciones, no las comentaron al inicio. Entonces nada más para ir a checar bien sus clasificaciones y todo eso para que pues, a los esquemas sobre todo y esto, ¿no? Las cuestiones de ver cómo son las sinostosis radiocubitales y luego otra parte que, bueno, por lo que se mencionó que, o sea, no tienen tan buenos resultados es porque reincide, ¿no? La sinostosis, pero sí están descritos tratamientos con osteotomías por el hecho de que pues tienes que dejar funcional esa extremidad o las extremidades, porque puede ser bilateral. Entonces también, pues imagino que ahorita en los artículos pues, se van a mencionar algunas osteotomías y bueno, la cuestión ahí de por qué se hace, ¿no? Que básicamente es para dejar funcional. Y de qué otra cosa así como de Madelung, pues también sí, también hay osteotomías. Ahí, como dice Luis, en la clínica, pues Madelung es relativamente evidente, pero también hay otras patologías que básicamente se pudieran comportar como un Madelung, pero son por trauma, por ejemplo, una impactación de la articulación unocarpal. Entonces, también puedes manejarla con una osteotomía de cúbito. Y en esa misma osteotomía, acuérdense de sí liberar la fascia para evitar precisamente la complicación más común que es síndrome compartimental. Entonces, pero bueno, básicamente para no alargarnos más, pues sí, también igual, nada más algunos puntos que a mi parecer, pues sí le faltaron comentar y sobre todo las cuestiones de los tratamientos también para que vean por qué. Pero yo creo que los residentes van a comentar ese tipo de tratamientos. La osteotomía de domo, lo que pasa es que, o sea, básicamente están operando una fractura de radio, entonces es igual, el abordaje es prácticamente igual y cuando está en el radio, pues ya tienen la deformidad, y lo único que van a hacer es, primero hay que hacer la resección del ligamento de Vickers, hay que quitarlo todo. Y pues tienen que marcar la osteotomía, tienen que cuidar que no quede en punta, sino que efectivamente quede en domo. Entonces al inicio pueden empezar con un osteotomo recto y después tienen que utilizar uno curvo porque precisamente dorsal. Una vez que una vez que ya se hizo la osteotomía, pues hagan de cuenta que es como si tuvieran una fractura desplazada hacia dorsal, distal, ¿no? O sea, la parte de la osteotomía va a quedar hacia dorsal y la parte, el otro fragmento del resto de digamos, de la metáfisis, porque todavía estamos en metáfisis de deficiario, va a quedar hacia adelante. Y con eso, o sea, le vas a dar traslación y vas a corregir, sacarlo como bien lo pusieron en una imagen de la plática, que van a fijarlo con placa, pero pues hay algunos que prefieren fijarlo solamente con Kirchner y dicen que es suficiente. Y aprovechar, porque a veces en la misma osteotomía, pues te puede quedar un remanente de hueso y entonces lo que se hace es tomarlo con una gubia pequeñita, lo tomas y prácticamente pues de ahí mismo tienes tu injerto. Si tienes que hacer la osteotomía del cúbito, pues o sea, se hace y hace la osteotomía. Digamos, hay tips también para poner la placa de hacer la osteotomía. A mí me gusta hacerla prácticamente como en esta angulación, para cuando saques ese fragmento de hueso, pues básicamente baje igual y coloques la placa. Y en ese mismo abordaje que tienes de este lado, pues por ahí abres o, bueno, digamos, haces
la fasciotomía para que no se te complique con síndrome compartimental. Pero bueno, ya no nos extendemos más por ahí, a lo mejor en los artículos van a tocar todas estas cosas, porque también hay escalas funcionales por ahí también. Ok, Doc, muchas gracias. Ahí le está mostrando Luis cómo es la osteotomía. Tenía una idea, pero dije, ay, ¿a poco sí por forma Es de como, domo? No sé. es como una cúpula, es un domo, o sea, es un domo de como de una fiesta, un domo. Ok. Nosotros tuvimos un residente con sinostosis radiocubital, al que el doctor Benítez bautizó como el Chócalas. Pues sí, no podía supinar. Ahí me desadaptaba moviendo sus hombritos y sus coditos. Y pues Y ahí para, anda operando. y Ahí para anda, reducir, ¿para reducir qué? ¿cómo le hacía? ¿Sí? ¿Sí podía? Pues para traccionar era muy bueno, porque sí tenía fuerza. Para Acá, reducir, es que acá, todo el codo lo mandan hacia interna, o sea, para poder supinar la mano como tal, su codo se mete por completo. lo que pasa es que acá es lo que hemos dicho, la adaptabilidad y hay movimientos de compensación. Lo que van a hacer ellos es flexionar su cuerpo hacia el lado que vayan a dominar, ¿no? Exacto. Vamos a suponer, a ustedes ya no les tocó Toño ni Espíndola, pero yo recuerdo cuando era R1, había una señora que era doña Rosita. Era una señora que vendía lotes y la atacaron unos perros, la revolcaron y se expuso el codo. El chiste es que se infectó, primero la lavaron, después le hicieron osteosíntesis, se infectó, tuvo mucho tiempo osteomelitis, y todo el R1 yo la conocía, doña Rosita, pero ya llevaba probablemente el R1 también de mis R1, ¿no? De mis R2, perdón. Y entonces recuerdo mucho que ya en la consulta de la tarde, donde a todos les iba bien, en una consulta donde a todos les iba bien, pues llegaba y decía, doctor, ya puedo mover mi codo, ¿no? Y lo que movía era el hombro, ¿no? Movía así como si estuviera haciendo chacachaca, pero lo que no movía el codo, sino movía el hombro. Entonces son movimientos compensatorios que tiene. Entonces, por eso les comentaba, ¿no? Muchas de las veces es con ellos, si tú ves que es una supinación funcional, pues a veces vale la pena mejor solamente tratarlos un poquito con terapia física y terapia ocupacional y con eso es suficiente. Claro, estoy totalmente de acuerdo que si no es funcional el movimiento hacia la supinación, sí tienes que hacer osteotomías correctoras, principalmente supinadoras, para que puedas ayudar a tener una función. Les digo, hagan ese ejercicio, ¿no? Hagan ese ejercicio, traten de tomar o tomarse su cerveza con la mano pronada y se les va a dificultar. Van a tener que hacer movimientos compensatorios. Pues era buen bebedor este compadre, así es que estaba bien adaptado. Me imagino que era como boxeador, ¿no? De un lado para otro. Sí, sí me recuerdo de él y pues sí, la verdad es que sí estaba bastante adaptado, pero también igual ahí tiene que ver, pues digo, o sea, a lo mejor aquí no lo vemos tanto, pero también tiene que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, imagínate un occidental que tiene que agarrar pues no lo va a poder hacer porque pues come con puros bowls y palillos, ¿no? Entonces, pues ahí por eso es que habrá que valorar y ver qué tipo de sinostosis hay. Por eso nada más vayan a revisar las clasificaciones, porque si hay algunas clasificaciones y ya pueden ahí ver qué tipo y bueno, qué es lo que se le recomiendan. De hecho, pues si tienes una pronación de más de 60 grados, pues se supone que es una indicación absoluta. Y si tentativamente anda por ahí entre los 15 y los 60, pues a lo mejor así como una indicación relativa, de acuerdo al déficit funcional. Entonces, pues ahí es donde tienen que revisar y proponer si van a hacer algo, ¿no? Y hay diferentes tipos de osteotomías.
¿no? O sea, descritas, ¿no? Pero pues sí, es esa cuestión de lo funcional, ¿no? Bien, pues empezamos con los artículos R2. ¿Quién va a presentar? Yo. Mm, Pues mi artículo es de el síndrome de Apert y pues ya lo dijo ahorita el- el doctor Luis Pérez. Realmente lo único que tendría que agregar de lo que le faltó decir a Tecoch es que es un síndrome que se puede diagnosticar de manera intrauterina entre la semana 17 y la semana 20. Y bueno, pues también ahí los padres podrían tomar la decisión sobre si quieren, pues ahora sí que llevar la responsabilidad que este síndrome conlleva, ¿no? Fuera de ahí, pues creo que todo se mencionó. ¿De qué te ríes, Carlos? ¿Sí me escucharon? Eso muy bien. Pero si ya terminaste, bueno, ¿quién más va a presentar? Yo voy a presentar. Dale. Bueno, mi artículo se llama Congenital Radio Ulnar Synostosis, Analysis of Functional Outcome Using Double Rotation Osteotomy and Osteotomy at Synostosis Site. Del doctor Pasupati, en la revista International Journal of Orthopedic Sciences, en el 2018. Este artículo es de India. Y bueno, ya nos platicó Tecoch un poquito acerca de la sinostosis radiocubital y como comentamos, bueno, ¿qué pasó? Entonces, el tratamiento quirúrgico no es el más ideal, sin embargo, ha habido series como esta que han reportado tratamientos quirúrgicos. En esta serie estudiaron a 34 pacientes seguidos entre el 2012 y 2017. Sin embargo, solo 20 pacientes cumplieron criterios para la operación, los cuales eran bilaterales, sinostosis radiocubital bilateral, así como pronación mayor a 60 grados. De estos, 7 pacientes tenían sinostosis bilateral y la edad media de la presentación a la cirugía fue de 4 años. Por otro lado, utilizaron el método de Green and Mittal, en el que utilizaron una fijación intramedular longitudinal en el cúbito y el radio fue fijado basado en obviamente en la necesidad que pidieron, que fue aproximadamente 22 grados de supinación de la osteotomía. Los fijaron ya sea con clavillos de Kirchner o fijador externo. Si la osteotomía del radio era estable, se utilizó con inmovilización por medio de yeso. Todos los pacientes al final reportan los resultados que estuvieron satisfechos con los resultados y mejoraron su función considerablemente. La edad media fue de 3.8 años a la hora de la cirugía, un intervalo entre 2 y 9 años. Tuvieron un seguimiento aproximado de 2.2 años, desde los 7 meses hasta los 4 años. La posición posoperatoria, fue de 22 grados en supinación y con un rango entre 12 a 35 grados dependiendo de cada caso. Aquí podemos observar que 17 pacientes
tuvieron un rango bueno de supinación y estuvieron felices con el resultado. 3 niños no lograron una supinación de 20 grados, pero mejoraron la hiperpronación que tenían. Aquí vemos la tabla en la cual pues los resultados posoperatorios en general, tanto cosméticos y funcionales, fueron la mayoría buenos. Aquí podemos ver 4 casos en el que el resultado cosmético pues no fue el esperado. Y en la posición final del brazo, que en general fueron supinación, y 3 casos de pronación media. El resultado en el codo, al final, todos buenos y 3 de manera aceptable. Por otro lado, podemos ver que el grado de pronación o de deformidad preoperatoria en la mayoría estaba mayor a los 60 grados, como ya se comentó en la clase, ¿vale? Recordemos que la mayoría de ellos, bueno, que 7 de ellos eran bilaterales. Comenta este artículo muy interesante, ya habíamos comentado que comenta el caso que obviamente es una enfermedad rara y que solo 350 casos se han reportado en la literatura, pero bueno, independientemente de eso, pues no es tan común y como lo comentábamos, el tratamiento debe ser conservador, a menos de que obviamente presente esto. Esto es muy importante. Bueno, me llamó la atención porque tenemos que entender que India tiene 1/7 de la población del mundo. Entonces, precisamente por eso, al menos en este caso, creo que sí es importante que sea al menos de ese país, ¿no? Porque tienen un montón de gente y eso pues obviamente va a tener mayor cantidad de casos que pudieron conjuntar y hacer una serie, ¿no? De estos casos. Entonces, los criterios fueron que tuvieran hiperpronación, así como que fueran bilaterales. Aquí podemos ver unos casos de los niños con su sinostosis radiocubital proximal y el resultado. Perdón, este es un niño prequirúrgico, en su estado prequirúrgico, que a pesar de la pronación en 50 grados, pues tiene que hacer sus actividades diarias. Y que su incapacidad sea severa, ese fue otro criterio para realizar la cirugía. Ha habido propuestas quirúrgicas, hay unas donde se intenta restablecer el equilibrio rotacional de la charnera radiocubital. Sin embargo, ese es uno, y dos, operaciones que predisponen o que fortalecen la posición del brazo en una situación más adecuada, más útil. Algunos cirujanos revelan que la osteotomía en la sinostosis con interposición ya sea de grasa, músculo, silicón u otros, sus resultados no han sido satisfactorios y que recidiva la anquilosis. Aquí nos describe algunos como de Miura, Domunane, Canalla, todos ellos pues intentaron con varias técnicas, sin embargo recidiva la anquilosis. Eso sería bueno investigar por qué recidiva tanto, ¿no? Y por qué luego las fracturas no nos pegan, aunque les pongamos de todo. Actualmente, la osteotomía, que se utiliza para dejar una posición más útil, es el tratamiento indicado cuando cumple los criterios, obviamente. La posición adecuada, va a ir, no existe una posición más adecuada, va a ir ahora sí que en función de si es la mano dominante, si es la no dominante, si son los dos brazos, si el estado sociocultural del paciente, si se está anticipando futuras actividades, lo cual es ilógico, que no es posible, obviamente. Entonces, eso, bueno, hay que tratar de dejar al paciente en una posición lo más útil posible, independientemente de la actividad. Green and Mittal recomiendan 20 grados de supinación, Simmons y Waters 20 grados, Ogino y Hikino neutral o 20 grados de supinación cuando es unilateral,
o una mano no dominante, en los casos no bilaterales, y Hung 70 a 100% grados de pronación, Tsujino neutral o 30 grados de pronación para la mano dominante y neutral para la no dominante, y Ramakrishnan 10 grados de supinación para todos. Como comentaba Tecoch, pues la compensación viene por el hombro, y pues eso es como tratan de compensar esta patología. Se realizaron las osteotomías, distal en la diáfisis del radio, proximal en el cúbito, y algunos hicieron una osteotomía a nivel de la unión, para 10 pacientes, y osteotomía distal a la unión en 4 pacientes. Utilizaron un Nilizarov para tener cuidado para que no hubiera compromiso neurovascular. Y aquí podemos ver lo que les comentaba, los dos tipos que realizaron. En esta utilizaron una osteotomía y fijación del cúbito con el clavio de Kirchner, y por este otro lado utilizaron doble osteotomía, una a nivel del cúbito proximal y otra del radio distal, y hicieron la movilización para la fijación posterior. Aquí está el resultado de uno de los pacientes con un resultado funcional adecuado. En conclusión, pues bueno, tuvieron unas complicaciones que se deben tener en cuenta: daño neurovascular, síndrome compartimental, infección por, en este caso, los fijadores externos, y pérdida de la rotación, y que se vuelva o sea, que no consolide la unión, y reducir el rango de movimiento del codo. Todas estas fueron raras, y solo ellos al menos solo tuvieron una infección. Entonces, como les comentaba, que las indicaciones son que sea bilateral, una hiperpronación mayor a 60 grados, y que no compense la supinación con el hombro. Y el objetivo es que tengan 20 a 25 grados de supinación. Esto se va a lograr haciendo una osteotomía en el sitio de la sinostosis, y si requerimos una supinación, si no se obtiene así, tenemos que hacer una segunda osteotomía en el tercio distal del radio. Y por otro lado, se debe hacer inmediatamente la osteotomía tanto del radio como del cúbito, si el niño ya es más grande y ya tiene hiperpronación bilateral. Y nada más. ¿Tienen algún comentario del artículo? Está bastante completo el artículo. De hecho, esa tablita que mostraste ahí en el artículo, donde te dice cada autor qué es lo que recomienda en cuestión de cuántos grados en el brazo dominante y cuántos grados en el brazo no dominante, pues eso es a lo que básicamente la gran mayoría de los artículos llega, ¿no? No hay, como bien decías, no hay una cuestión donde alguien diga cuál es la posición para dejar, o sea, en qué grados para dejar el brazo, pero sí debe ser funcional. Entonces, pues más que nada ahora sí que las nuevas generaciones pues tienen que ver esta parte de que se vea la parte, digamos, reconstructiva, que pues ahora está muy en boga, ¿no? Porque al final del día esto, pues sí, igual dicen por ahí, moleste que no te molesta, pues no la molestes. Al final del día, pues hay que valorar al paciente. Si necesitas hacerle algo, pues hay que proponérselo. Y ya que tienen médicos, pues también
toda la cuestión de los apoyos que se tienen que tener, porque como ya comentamos muchas veces, pues los tratamientos son multidisciplinarios, no solamente va a ser la cuestión de hacer el procedimiento quirúrgico, sino que todos los pacientes tienen que tener apoyo de otros servicios, ¿no? Pero está bastante completo y ese cuadrito que muestras ahí, pues yo creo que ese es como para que lo traigan ahí, ahora sí que a la mano, en el entendido de si alguien llegara a preguntar, bueno, ¿y cuál es lo mejor para los pacientes? Bueno, pues eso es lo que se reporta en la gran mayoría de los artículos. Entonces, pues bastante bueno. Gracias, doctor. ¿Quién sigue? ¿Artículos? ¿A qué R2 le tocaba el otro? A mí, Vas. igual para no ser tan repetitivos, este es un artículo síndrome de Apert igual, que es acrocefalia sindactilia. Algunas para comentar, agregar a lo de la clase. Igual está relacionado al gen F6FR2. Es una proteína que se va a relacionar al crecimiento de los fibroblastos. Dependiendo, va a haber dos variantes, que va a ser si hay sindactilia, va a haber otro gen afectado que es el P253R, y el paladar hendido, el S252W. Aquí la incidencia menciona en este artículo lo que va a ser de 15 hasta 22.3 por cada millón de pacientes, y las suturas que se van a ver afectadas son las coronales, las sagittales, la escamosa y la lamboidea, lo que va a generar una craniosynostosis. Se mencionaba que la sindactilia principalmente va a ser del segundo, tercero y cuarto tejo, que pueden estar unidas a lo que va a ser el primero y el quinto. Y también es común que se presente a veces en los pies, y va a haber una simetría craneal, principalmente una reducción del diámetro anteroposterior, lo que va a generar una braquicefalia. Va a generar una hipoplasia orbitaria con una protrusión igual de los glóbulos oculares, una hipertensión endocranial y un edema de papila. También va a haber afectado lo que va a ser el nervio óptico por una atrofia, esto por la reducción en lo que va a ser el diámetro del agujero óptico, atresia de las cuanas, retardo variable del desarrollo igual intelectual, y pues el diagnóstico igual va a ser clínico, radiológico, como se mencionaba. Se pueden hacer pruebas genéticas, pero principalmente vamos a sospecharlo de manera clínica. Y el tratamiento, pues como mencionaba, son las correcciones quirúrgicas, aunque esto realmente no favorezcan tanto. Pues es igual, repetir un poquito nada lo que le comentó este T-Coach. Nada más. Ok, ¿quién más de los R3? Está, pero creo que está en urgencias. Ok, y R4 pues no está. ¿O vas a presentar a Angie, no va? Creo que no Angie ni está tampoco. Está cuidando. Muy bien. Pues no sé, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Tú sí conociste a Bau, Espíndola? Sí. Sí, digo, sí tuve la fortuna de conocerlo, pues era un chico que le echaba muchas ganas, como dices tú, súper adaptado a su situación, ¿no? Porque bueno, de hecho me acuerdo que le comentábamos, pues que imagino que no había sido nada llegar hasta tal cual hasta la residencia, ¿no? Y aparte, pues la parte de la especialidad que eligió, pero pues hasta donde sé, de hecho creo que también hizo posgrado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que como bien dicen, la cuestión de la adaptabilidad y aparte pues de la mentalidad, ¿no? Entonces, sí, pero sí me tocó todavía conocerlo.
Pues sí, sí, como bien dices, alguien que se fue adaptando. Porque después se le ofreció la cirugía y no, pues también le daba miedo a quedar mal, obviamente, ya sus manos valían más, ya era R4. Sí, claro. Sí, 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 no, ya la verdad es que, pues sí, sí lo piensas y eso. Pero bueno, al final del día, pues es que, como bien dijo, como ese eres R3, ¿verdad? Digamos, en ese sentido comercial, ¿por qué recidiva tanto, no? Porque sí, o sea, efectivamente está descrito que hagas lo que le hagas, o sea, le hagas osteotomías con placa, con lo que le quieras poner, en el día va a recidivar. Nada más la cuestión es pues, que esté funcionando, ¿no? Pero sí va a recidivar, entonces eso sí estaría interesante. La cuestión nada más es tentativamente lo que se requiere pues es la mejor función, pues, pero imagino que sí, sí, proponérselo y sí, lo ha de haber pensado y pues sí, ha de haber dicho, no, mejor ya no me opero. Sí, pues no, difícil, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Dudas? Digo, yo creo que ya se fue Luis, pero no es que queramos terminar el temario rápido, sin embargo, creo que son temas que como ortopedista general les van a preguntar poco en cuestión de lo que tienen que ver y cumplir con su temario. Por eso es que, vaya, junté varios temas para poderlos ver en un solo día. Considero que les van a preguntar más de otros temas. Ya, obviamente, el que le guste, el que quiera saber más, pues tomará la iniciativa e investigar un poquito más por propia cuenta. El que le guste ortopedia pediátrica, pero yo creo que también. La verdad es que extendernos como si fuera un curso de alta, híjole, nos va a retrasar. Y Sí, sí, no, a veces uno porque, sí, a veces uno porque digo yo, siempre lo he comentado, o sea, no es con el afán de que se haga engorroso o que se haga así, pero pues a veces sí te dejas llevar por la cuestión de que, pues, entonces el gusto pues bueno, pues a veces uno saca más y, pues es que no que no está clasificado en ortopedia, entonces hay una clasificación de hace mucho tiempo y una más reciente y una que, entonces, pero sí, yo creo que son temas que a lo mejor, por ejemplo, lo sindromático, como bien dices tú, pues a lo mejor no vendrá mucho de eso. Bueno, en cuestión de la base de las cuestiones congénitas de las deformidades axiales, posaxiales y, bueno, a lo mejor conocerlo porque, bueno, al final del día, pues si te encuentras con un paciente así, pues bueno, ya saberás si pues, tuvo una cuestión preaxial, posaxial, bueno, ya, ¿no? Hay una cuestión. Pero los síndromes, pues, no, o sea, no es tan común. A lo mejor es más común que te llegue una deformidad de Madelung, ¿no? Por ejemplo, y pues bueno, pues tener esta cuestión de valorar al paciente. Pero creo que son temas, sobre todo las cuestiones sindromáticas, que sí yo creo que se tienen que ver un poquito así como, no con tanto detalle y bueno, ya los otros temas, pues como comentamos ya nosotros, ¿no? De hecho, pues que te llegue un residente con una sinostosis radiocubital bilateral, digo, no se ve todos los días, pero sí lo hay, entonces, pues bueno, a lo mejor ahí sí dedicarle un poquito más, pero los otros temas creo que sí se deben de ver un poquito más rápido y eso para que tocar los puntos así como muy exactos, importantes y eso, y listo, o sea, y sí, ir avanzando porque pues son muchos temas, son muchos temas. Pero yo creo que van bastante bien, o sea, de lo que han visto van bastante bien y pues ahí los residentes se aplican bastante. No les digas eso. Preparan su clase un día antes. Bien, entonces, pues si no hay más, nos vemos mañana. Cuídense, Descansen. buenas noches, descansen. A todos.